Se va a formar una pelea entre el quita y y la cosa se puso fea. Llegó el quita y Kitty pom, quita sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede. A tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdalo en cuatro paredes y pon de guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón, quita la emoción, pon la razón, olvida la traición. Dale borrón al varón chuletón. Quita todo lo que te envenene y que te frene. Ponle stop a lo que de Dios no proviene. Quita el contacto que no te conviene. Pon la vista en Cristo que te sostiene. Quita todo lo que no edifica. Pon protección al corazón. Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. Cuídate de lo que el ojo ve. David por la window esta vez sabe. Te cautiva el color de su tez y después todo sale al revés. Si te descuidas en la movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor, serás como recta para el bateador, pues. Lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón. Quítale el ojo a la vecinita y ponle volumen a esta canción. Kitty pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, 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 kitty 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 pon, pon, pon. Yo ya te dije que no te enredara en las redes. Y este domingo te invitamos a nuestro servicio presencial en 2 horarios, 9 y 11 de la mañana. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para seguir cuidándonos unos a otros. Transporte habilitado para el primer servicio. Te esperamos, será una fiesta gloriosa. ¿Cómo resolver conflictos en el matrimonio? Una interesante conferencia dirigida a todas las parejas casadas, con el psicólogo y pastor Rogelio Hernández. Acompáñanos este viernes 20 de agosto a las 6 de la tarde en nuestra sede, Sector Lomas de Tabure, Cabudare. Si deseas formar parte de nuestra ruta de crecimiento, inscríbete en nuestras clases de discipulado. Comunícate al 0424-545-2043. Formaliza tu inscripción y prepárate para ser miembro activo de nuestra iglesia. Te recordamos que puedes hacer llegar tus diezmos y ofrendas a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla y que Dios pueda bendecir y multiplicar tus finanzas. Quédate con nosotros porque a partir de este momento disfrutarás de una palabra edificante y refrescante por nuestro pastor Rogelio Hernández. La dosis perfecta, una dosis perfecta en medio de una sociedad que está en problemas. Es una sociedad que podemos decir que está enferma. Y cuando hablamos de una sociedad, no solamente hablamos de la gente fuera de nuestras puertas como iglesia, no de la gente que está fuera de nuestros templos o lugares de reunión. Estamos hablando de toda una sociedad, incluyendo la iglesia del Señor. Aunque somos la iglesia del Señor, los problemas que están alrededor en nuestras comunidades, en nuestro país o en nuestra sociedad, de alguna manera afectan a todas las familias que nos congregamos, que nos reunimos a adorar al Señor y que nos llama el Señor su iglesia. La obediencia es esa dosis de la que hoy quiero hablar puntualmente, porque creo que necesitamos esa dosis. La obediencia es la dosis que todos necesitamos en medio de los problemas. Y es que Dios hace su llamado de atención no solamente a una nación, no solamente al mundo, no a una sociedad como la hemos descrito, sino que Dios hace ese llamado a sus hijos, a la iglesia. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, en la versión de Reina Valera de 60, desde el versículo 4 dice así la Biblia. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este fue uno de los acontecimientos por los cuales atravesó el pueblo de Israel una vez que sale de Egipto y va hacia la tierra prometida de Canaán, pero dura alrededor de unos 40 años allí en el desierto. Y la gente en el desierto le temía, porque en el desierto podían encontrarse con situaciones como esta, especialmente las serpientes, que podían morder, podían estar debajo en algún momento de la arena, de la tierra, y de allí atacar a alguna persona. Y se cree que la mordedura de la serpiente era mortal, y se experimentaba un gran dolor y un sufrimiento, y que era una muerte para algunos lenta, sufriendo en ese lugar, porque ¿a dónde iban a correr para buscar una dosis de un antídoto, algún remedio, alguna cura? En ese momento se sentían desvalidos, desprotegidos, cuando una serpiente atacaba a una persona. Esto le ocurrió al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel, le diríamos, pero ¿dónde estaba Dios? Dios les guardaba y les guardó todo ese tiempo. El pueblo de Israel había experimentado las maravillas de Dios, los milagros grandiosos. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto luego de las plagas que habían endurecido el corazón de Faraón, pero que finalmente, con la muerte de los primogénitos, Faraón deja ir al pueblo. Se encuentran con el Mar Rojo y Dios abre el Mar Rojo para que el pueblo pase en seco, y ven una gran maravilla, un gran milagro el pueblo de Israel. Ven una columna de fuego en la noche que les daba calor y al mismo tiempo les alumbraba, pero les hacía saber que Dios estaba con ellos en ese proceso, en ese camino, en ese transitar de sus vidas. En el día tenían una columna de nube, la cual les daba la sombra y les mitigaba un poco el calor, y todos los días, tal vez en la semana, todos los días el Señor les hacía llover el maná, les hacía llover la harina, les tomaba la harina, la retomaban y con eso cocinaban y hacían su alimento, y todos los días era así, a excepción del día de reposo, que caía y guardaban para el siguiente, o antes para el siguiente día de reposo. Entonces era un pueblo que quería comer carne, y Dios les daba codornices en abundancia. No era que le daba un poquito, sino en abundancia lo hizo el Señor también allí. Pero llegó un momento que dice la Biblia que ellos se desanimaron. Su camino tan largo, tal vez pesado, hubo desánimo y comenzaron a murmurar contra Moisés, contra Dios y contra Moisés, el líder que Dios había puesto para dirigirles. Leyendo la Biblia encuentro un salmo que nos da luz del por qué se quejaba el pueblo de Israel en ese momento. Y es el Salmo 78, para aquellos que están escribiendo, para aquellos que estudian un poco más la palabra y luego en la semana quieren leer acerca de esto. En el Salmo 78 hay 3 situaciones, 3 manifestaciones del corazón de la gente del pueblo de Israel. Hay 3 cosas que ellos hicieron o no hicieron para luego terminar quejándose contra Dios. Y la número 1 es que sus espíritus no eran fieles al Señor. Sus espíritus, la actitud de su corazón no era fiel al Señor. Y el verso 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no puso su corazón en él, ni fue fiel para con Dios su espíritu. No sean. Y a mí me llamaba la atención la palabra contumaz y la forma cuando una persona
es catalogada como contumaz, se comporta de esta forma, porque no es la persona sencillamente rebelde, es la persona que a pesar de la corrección, a pesar de la disciplina, a pesar de la situación que están viviendo, donde Dios quiere corregir sus vidas, ellos siguen tercos e insisten en mantener su conducta destructiva, su vida pecaminosa, su vida tal vez alejada del Señor en cuanto a sus principios y valores. Pero me llama la atención que aquí no se le está hablando a las personas que están fuera de nuestras paredes, no se le está hablando a las personas que no eran el pueblo de Dios. En esta mañana no es a las personas que son o no pertenecen a la iglesia, es a los hijos del Señor que se les habla. Y los hijos de Dios en ese momento, el pueblo escogido por Dios, llegó un momento a ser una generación. De ellos fue una generación que fue rebelde y fue contumaz, fue dura de servir y no doblaban y no se humillaban delante del Señor, sino que persistían en hacer las cosas mal, a pesar de que Dios con firmeza y amor les disciplinaba. Entonces esa fue una de las razones. Sus espíritus no eran fieles al Señor. Sus espíritus no eran fieles al Señor. No se mantenían. Quiere decir que por un tiempo tenían una relación con el Señor tal vez estrecha y reconocían a Dios como Señor, pero otro tiempo caían en el error, en el pecado de ser infieles al Señor. En número 2 podemos encontrar que no quisieron obedecer la ley de Dios. El verso 10 dice, no guardaron el pacto de Dios. No guardaron el acuerdo, no guardaron el pacto, la promesa en ese momento de servir al Señor. Ni quisieron andar en su ley. Y me gusta como este poeta, este salmista, al escribir este salmo y utilizar estos versos, utiliza la palabra andar como ese caminar. No quisieron caminar en la ley de el Señor. Quiere decir que para vivir en la ley del Señor debes caminar, debes transitar, debes moverte, debes aplicarla. Y eso quiere decir que vas caminando por el camino que el Señor ha establecido para tu vida. Pues la gente no quiso obedecer la ley del Señor. Y número 3, se olvidaban los milagros que Dios les hacía. Como que teníamos un poquito de falta de la memoria. O a veces afanados en tantas cosas, o solo colocando nuestra mirada en la situación actual que estamos viviendo, o en la situación en la que estás atravesando, en la necesidad que tienes ahora, en el problema que tienes que resolver. Se te ha olvidado que Dios anteriormente ha mostrado su poder, ha mostrado su misericordia, ha mostrado su gloria en tu vida y ha hecho un milagro. Solamente le voy a preguntar para que aparezca también en nuestras pantallas a las personas que nos siguen a través de los medios. ¿Recuerdas que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida? Que no es la primera vez que el Señor te salva del peligro, que no es la primera vez que el Señor te libra de la muerte, que no es la primera vez que el Señor te sana, que no es la primera vez que el Señor ha hecho un milagro financiero en tu vida, que no es la primera vez que Dios ha utilizado personas para hablarte o para bendecirte. ¿Cuántos recuerdan en este momento? Tal vez te diga, menciona una, y en el momento no te llega. Sí, son muchas, pastor, sé que sí. Le pasaba al pueblo, olvidaban los milagros que Dios les hacía. Verso 11, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. Ahora, nuestras quejas a menudo tienen raíces nuestras quejas en algunas de estas acciones. Bien sea que no somos fieles y constantes en nuestra relación con el Señor, no queremos en algún momento caminar bajo la ley del Señor, no queremos o nos olvidamos de lo que Dios ha hecho anteriormente en nuestra vida. Preparando y meditando esta palabra, yo decía, Dios mío, porque les tengo una tarea al final a todos, una recomendación. Y trataba yo de hacer mi lista, que ha hecho el Señor conmigo, que ha hecho el Señor conmigo. Dios ha hecho tantas cosas desde la niñez, aun cuando no conocía del Señor, ni había llegado a la iglesia, a mi casa. Porque es que no es que nosotros llegamos a la iglesia, es que la iglesia llegó a la casa nuestra. No es que nosotros llegamos al Señor y llegamos a la iglesia, es que el Señor y la iglesia llegó a nuestra comunidad.
Éramos muy pequeños, bueno, a veces digo, no recuerdo haber sido pequeño, pero de estatura. Pero sí recuerdo cuando era niño y las cosas que sucedieron, y aún cuando no estábamos en la iglesia pudimos ver la mano del Señor en nuestro hogar y en nuestra familia, porque Dios es un Dios de familia. Porque Dios tiene un propósito, como lo tiene contigo. Y como que si en un momento te sientas y haces una regresión, y no estoy hablando de una hipnosis, sino que haces un recuerdo, un recuento desde que eras niño, aún con todos los problemas o la escasez por la cual hayas podido atravesar, y aún por las situaciones difíciles de maltrato, de abandono, de abuso, cualquier situación de pobreza en la que hayas vivido, yo creo que si hoy meditas en ese momento, puedes ver al Señor allí a tu lado, sosteniéndote y guardándote. Así lo hizo el Señor con nosotros. Así lo hizo el Señor conmigo. En un momento, teniendo 5 años, mi papá muere en un accidente. Y teniendo 7 años, mi mamá es desahuciada. Y la mandaron a casa después de estar hospitalizada y dijeron, ya no hay nada que hacer. Conocimos al Señor Jesús. Y mi mamá oró al Señor. Siendo una profesional de la salud, siendo enfermera, conocía bien lo que ocurría y cuánto tiempo le quedaba, y oró a Dios al conocer al Señor y le dijo, dame vida, Señor, para ver a mis hijos crecer. Y cuando ya la habían desahuciado, el Señor no solamente le dio vida, le permitió convertirse en una misionera y una predicadora de la palabra del Señor. Y por 20 años sirvió al Señor. Y para nosotros eso es un milagro. Amén. Especialmente para nosotros, sus hijos, para mis hermanos menores. Fue un milagro. Eso nos llevó a los pies del Señor. Dios nos dio una gran oportunidad. ¿Cómo no recordar lo bueno que el Señor ha sido con nosotros? Y aún aunque nuestro padre hubiese muerto y nuestra madre hubiese muerto 2 años después, como decían los médicos en ese momento, yo sé que el Señor nos iba a guardar. Pero hizo un milagro. Y tuvimos 20 años sirviendo allí con ella al Señor, y ella en las misiones, en los campos, estaba incapacitada ya y estaba después tan sana que 15 años después la llamaron el Ministerio de Sanidad para que volviera y se reincorporara al trabajo. No entendía el por qué iba a hacer eso otra vez, pero tenía una misión que cumplir dentro del hospital también. Y era ese milagro ahora que caminaba en los pasillos y le hablaba a los enfermos y hacía todo su trabajo como enfermera. ¿Cómo no recordar las cosas que el Señor? Y así puedo pasar toda la tarde hablándole de las maravillas. Pero es un ejercicio que tú debes hacer y recordar para que no se nos olviden los milagros y las maravillas que Dios nos ha mostrado. Porque estoy seguro que en cada uno de ustedes, por más pequeños que sean, por más jóvenes que estén y por más adultos que estén, Dios sigue haciendo milagros en sus vidas. Amén. Necesitamos estar pendientes de estos 3 comportamientos que al pueblo de Dios llegó a sus vidas para erradicarse. Mire, nuestras quejas a menudo tienen raíces en algunas de estas acciones y actitudes necias. Si podemos erradicar la fuente de nuestra queja, no se va a anidar ni crecerá en nuestras vidas. ¿Cuántos se quejan? Nos quejamos. La queja en algún momento saca ese dolor, saca esa situación. Cuando uno tiene dolor y de repente uno se queja y dice, ay, Dios, parece que ayuda y alivia en algún momento esa situación. Pero cuando hablo de quejarse aquí en el contexto bíblico, hablo como de despreciar, no recordar, reclamar, dejar de ser fiel a Dios en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como sucedió con el pueblo de Israel. Pero para que la queja no se convierta en un hábito en tu vida, y especialmente contra Dios, tú tienes que revisar, erradicarla y ver si eres fiel, si eres constante y perseverante en el Señor, si quieres seguir caminando y debes seguir caminando en la ley del Señor. Y aquí hay algo muy, muy importante, y es que no olvides lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Aunque nosotros seamos fieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel? El Señor ha sido fiel. Ahora, Dios utilizó serpientes para castigar al pueblo por su incredulidad y también por la queja. Ahora, yo me preguntaba cuál es la dosis para que una generación siguiente no viva las mismas consecuencias de una generación anterior. ¿Cuál es la dosis
para que una generación siguiente no viva las mismas consecuencias de la generación anterior. Para mí en esta mañana es la obediencia. En este día, para mí es la obediencia. Esa es la dosis que necesitamos. Ese es el antídoto que necesitamos. Mira, Dios ordenó que sus leyes, ¿verdad?, y estos hechos poderosos en la historia de Israel se transmitiera de padres a hijos, de generación en generación. Dios lo ordenó, les dijo, esto lo van a hacer. Hablando de esto me encuentro con un Proverbios, otro libro poético en la Biblia con sus versos. El Proverbio 5 en sus versos 15, 16 y 17 dice: si quieres disfrutar del amor, disfrútalo ¿con quién? Con su esposa. Escuche bien. Si quieres disfrutar del amor, disfrútelo con... ¿Cuántas esposas que están aquí están de acuerdo con lo que Dios diga eso en la Biblia? Una sola. Vino sola una esposa. Eso está bien. Vino una, pero que habla fuerte en la iglesia y tal vez en casa. Si quieres disfrutar del amor, ¿con quién lo vas a disfrutar? Con tu esposa. Mira lo que dice aquí. Guarda tu amor solo para quién. ¿Alguna mujer está de acuerdo con eso? Tendrá que buscar a Marco Witt para que le diga que alguien dígame. ¿Puedo seguir, señoras? ¿Seguro? Guarda tu amor solo para ella. ¿Y qué sigue diciendo? Con signos de exclamación. No se lo des a ninguna. No se lo deja a ninguna otra. Y termina con el verso 17. Dice, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Hay muchos versículos en la Biblia que dan consejos a los matrimonios. Me gustó este versículo para traerlo hoy acá a colación con ustedes. Ahora, yo pudiera pasar toda la tarde aquí con este versículo también hablando de matrimonio, porque creemos como iglesia que podemos tener una familia diferente. ¿Sí? Creemos que podemos tener una familia funcional. Y eso es lo que Dios quiere, que las siguientes generaciones que levantemos no repitan los mismos errores que han cometido nuestros padres y que tal vez hemos cometido nosotros mismos. Si vemos qué dosis, la Biblia nos habla en Deuteronomio 6, 7. Mira lo que dice allí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Yo lo veo esto así como un récipe, como un tratamiento, ¿verdad? Como cuando uno le pregunta al doctor, ¿y cada cuánto tiempo tengo que dar remedio? Cada 6 horas. Y cuando tú dices cada 6 horas, bueno, me toca una en la mañana, toca una a mediodía, toca una a 6 de la tarde, tal vez una a las 12 de la noche. Y la Biblia dice que lo que vamos a hacer con nuestros hijos y con las generaciones que vienen es hablarle de esto, hablarle de la ley, hablarle de lo que Dios ha hecho en nosotros, de las maravillas, transmitírselas a una generación siguiente. Pastor, ¿y en qué dosis? ¿Cómo se dosifica eso? Tienes que hacerlo en la mañana, tienes que hacerlo al acostarte, tienes que hacerlo cuando vas de camino, tienes que hacerlo cuando estás sentado en la mesa. Está hablando de momentos, especialmente de familia, ¿sabes? Especialmente de familia. Cuando tú acuestas a tus hijos. Y muchas familias creciendo, ¿verdad? Al principio enseñan a orar a sus bebés y todas las noches oran con ellos en la Biblia. Tal vez en la mañana se levanta y dice vamos a darle gracias a Diosito, ¿verdad? Tal vez en la mediodía oran en el almuerzo para dar gracias y enseñan a los niños a orar y enseñan para que ellos oren. Y tal vez van en el carro y vienen a la iglesia o van de viaje y ponen música cristiana y cantan. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos crecen? Dejamos de orar con ellos en las noches. Es que ya están grandes, deberían orar. Cada uno tiene su salvación individual. ¿Cierto? Pero sigue siendo una responsabilidad de nosotros los padres, la educación espiritual. No estoy hablando de educación religiosa solamente, estoy hablando de educación espiritual. Es transmitirles a ellos. Se levantan en la mañana, pero no hacen, nosotros hacemos nuestro devocional temprano, ellos se paran a las 11 a almorzar, a las 12 a almorzar y se acuestan a las 2:30 a reposar el almuerzo. Y hablamos de nuestros adolescentes. Y no tenemos tiempo, no, porque yo me acuesto temprano, ellos se quedan
a través de su celular en las redes, como vimos, creo que fue muy explícito el mensaje de la coreografía, ¿verdad? Cuidado con las redes y cuidado con la window y cuidado como ves a través de esa ventana hacia el mundo y qué es lo que estás codiciando, ¿verdad? Y quita los ojos de tu vecinita, decía la canción. Y quita los ojos de tu vecinita, porque ¿con quién te vas a gozar? Con tu esposa. Con tu esposa. Esto hay que repetirle y hablarle. Y yo sé que de repente, y debe ser prudente, tal vez no todas las cosas podemos decirle a nuestros hijos, mira, yo hice esto, yo hice aquello, pero ya va. Especialmente si has corregido, tú puedes hablarle a tus hijos y decirle, ¿sabes qué? Antes de llegar al Señor, cuando tus hijos tengan esa edad de comprensión y puedas hablarle acerca de esto. Si están pequeños, háblale concretamente. Y si están un poquito más grandes, apuntando a la adolescencia, ya tienen un pensamiento abstracto y puedes decirle, ¿sabes qué? Porque ellos ven en la familia situaciones, ven en la familia extendida disfunciones, ven divorcios, ven vicios, ven maltrato, ven abandono, ven muchas cosas. Y tú puedes decirle, ¿sabes qué? Nosotros en algún tiempo fuimos así como tus tíos, fuimos así como algunas personas que tú conoces. En algún tiempo vivimos muy mal, tu mamá y yo, pero cuando llegamos a Cristo, Dios transformó nuestra realidad. Pero cuando llegamos al Señor, mira, estábamos tan resentidos, nos heríamos y nos decíamos tantas cosas, tu mamá y yo. ¿Sabes por qué te digo que no grites y que no grites a tu hermana? No debes hacerlo. Nosotros antes lo hacíamos y si me escuchaste, yo te pido perdón, pero ahora Dios ha cambiado nuestras vidas. Podemos contarle a nuestros hijos tantas cosas. Nosotros le decimos a nuestra hija que ella es un milagro del Señor, porque cuando la ciencia nos dijo, ustedes no pueden tener hijos, no pueden tener hijos. Le decimos a nuestra hija, la ciencia decía que no, pero donde termina la capacidad y el poder de la ciencia, apenas está comenzando Dios a orar. Amén. Y le decimos, tú eres una hija del Señor. Y cuando naciste, mi esposa la levantó y le dijo, Señor, ella es tuya para servirte a ti. Y se lo decimos a ella y se lo transmitimos. Y pasamos momentos duros, sí, como familia, en escasez, aprendiendo algunas cosas. Pero le enseñamos. Y cada momento Dios fue nuestro proveedor y tu proveedor de todo lo que tú necesitabas. Mira, hay cada momento que recordar del Señor en este tiempo. Hay que repetírselo, hay que decírselo, hay que hablar a nuestros hijos. ¿Qué tanto hablamos a los hijos de lo que Dios hizo en nosotros o en ellos cuando estaban pequeños? Tal vez pequeñitos les dijimos algunas cosas y nos enseñamos a orar, pero ahora que están creciendo y se hacen adolescentes, queríamos ahora volver a poner la canción en el carro para alabar al Señor juntos. Ellos andan con sus audífonos en su mundo. Ya no cantan con los papás como en las películas en el carro yendo para la playa. Ellos andan con sus audífonos o van durmiendo, porque los levantamos de madrugada. Ya no oramos con ellos en la mesa porque ellos comen en el cuarto o comen a la hora que les provoca. Entonces hay tantos cambios. Escuche bien esto, la educación espiritual consiste en ayudar a cada generación a obedecer a Dios y a depositar su esperanza en Él. Y estoy hablando de educación espiritual, no solo religiosa y mucho menos mística religiosa. Porque hemos entrado como sociedad muchas veces, y eso mismo ha afectado a la iglesia, ese misticismo de religioso. Y no se trata de enseñarle a nuestros hijos una religión. No se trata de cambiarnos de religión y decirle a nuestros hijos, ahora esta es nuestra religión. Se trata de enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios real, que vive, que es verdadero, que está con nosotros y que en vez de una religión podemos tener una relación con Él estrecha. Y que si van a abrazar algo, van a abrazarlo es a Él, no solo a una religión tal vez. Cuando Dios se le presenta a Jacob, le dice, mira, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. ¿Qué hizo Jacob? Empezó a preguntar, ¿quién? ¿Quién me está hablando? No, él sabía, porque el abuelo se lo había contado, porque el abuelo al padre, el padre a él, les contaban. Porque sus familiares, sus madres o sus abuelas le contaron, porque el que estaba alrededor de la familia le contaba. Entonces Dios cuando se presenta le dice, bueno, para que tengas referencia de quién está hablando contigo, yo soy el Dios de tu abuelo y yo soy el Dios de tu papá. Pregunto, si Dios se presentara hoy a tus nietos, a los que tienen nietos, y le dijeran, yo soy el Dios de tu abuela, ¿qué va a decir ese nieto? ¿Cuál?
Va a decir, ¿quién? ¿Perdón? ¿El Dios de quién? Si dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Cuál? O dirá, el de mi abuela, el que sanó a mi abuela, el que le dio 20 años de vida cuando oró a mi abuela. Eres el Dios que me contó mi mamá, que por lo cual yo soy un milagro. ¿Qué dirán tus hijos cuando Dios se les presente? Cuando Dios les hable, cuando Dios les ministre, cuando a través de una canción, ellos reconocerán que es el mismo Dios que tú has tenido, o reconocerán que es una expresión más de una religión lo que está llegando a sus oídos. Es importante evitar que los niños repitan los mismos errores de sus antepasados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todos necesitamos y queremos que nuestros hijos no sufran. Quienes son la primera generación en el Señor o en la iglesia, de su familia, no quieren que sus hijos vivan el mismo dolor, las mismas experiencias traumáticas, la misma disfunción de hogar que nosotros tal vez vivimos. Y mucho menos queremos que nuestros nietos vivan los mismos problemas, la misma disfunción familiar que sus padres o nosotros vivimos. Amén. ¿Qué hacer entonces, pastor? Mira, cuando estas personas vieron la serpiente de bronce, no sabían que Jesús traía un significado mucho más profundo. En Juan 3, 14, 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No era la serpiente que curaba a la gente, sino la fe en que Dios podía curarlos? No es la cruz en sí, el madero. Y místicamente hemos creído que si está la cruz allí, entonces la cruz es el símbolo del cristianismo. Es un símbolo del cristianismo. La cruz representa ese sacrificio que un hombre hizo por nosotros tomando nuestro lugar, pero que ese hombre era el Hijo de Dios y tomó ese lugar sin necesidad o sin pecado para tener que tomarlo. Tomó tu lugar y el mío. Y usted era pastor y eso lo sabemos. Tenemos 20 años en el Evangelio, pero parece que hay que repetir las mismas cosas una y otra vez, como lo hacía el apóstol Juan y como el mismo apóstol Pablo dice en algún momento, y el mismo apóstol Pedro, no vamos a tomar la sangre del Señor y pisotearla. Cualquiera que cree que esté salvo, firme, mire que no caiga. Cuida tu salvación con temor y temblor, no menosprecies el sacrificio que está hecho en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado eso? Y volvemos a desobedecer la ley del Señor. No era la serpiente, era la fe en Dios que podía curarlos. Pero mira cómo lo dice Hebreos 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, como dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos, que está delante de nosotros. ¿En dónde va a colocar sus ojos? ¿En la cruz? En Jesús. Ya Él no está en la cruz. Él murió y resucitó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considere esto, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, que fue lo que perdió el pueblo en el desierto, no se canse hasta desmayar. En este tiempo, ¿a cuántos les ha sido golpeado el ánimo? Que se han levantado que dicen, ya no. Ay, ya, qué difícil, ya. ¿Cuándo se irá a acabar esto? Ya estoy cansado de lo mismo. Tal vez tu ánimo ha sido golpeado, pero recuerda que Jesús sufrió para que tu ánimo, aunque sea golpeado, no desmaye completamente. Amén. Porque el Señor está allí para fortalecer. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Quiere decir que usted sigue y puede seguir luchando contra el pecado. Contra la tentación, no lo está haciendo solo. Sigue diciendo aquí el escritor de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Recuerdas eso? ¿A cuántos de ustedes tal vez le dieron lo que llamamos pelas, ¿verdad? Injustas tal vez en ese momento para ti? ¿Cuántos tuvieron padres que fueron fuertes y azotaron con mucha firmeza? Y que de repente te amarraban con el hermano y la hermana para que no pelearan, pero tu hermano fue el que cometió la falta. Igualito tú pagabas, o pagaban todos. Y le pegaban al primero, porque se tenían muchos, le pegaban al primero, lo castigaban. Y a los demás, y le decían: ¿pero por qué a nosotros? Por si acaso. Y algunos tal vez fueron maltratados y golpeados en la cara. Y esto causó grande dolor. Pero igual son tus padres. Y los honras y los amas. Y si ya no están, te duelen o te hacen falta. Y mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos: si ellos que nos disciplinaban aún los veneramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El Señor nos habla, nos corrige. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Por lo cual, mira lo que te aconseja: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tal vez nuestros padres nos dejaron caminos muy escabrosos, muy difíciles, muy empinados, muy torcidos. Tal vez fue ese ejemplo, y tal vez fue la forma en su generación al relacionarse con Dios. Y eso nos afectó. Todavía tal vez muchos creyentes sienten y tienen heridas en su corazón por eso. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué mi abuela? ¿Por qué Dios? Y nos tocó enderezar un camino muy difícil, muy difícil. Pero Dios te dice a ti hoy que eres abuelo, que eres abuela, que eres padre, ¿verdad? Que eres un joven, un hijo, y que reconoces todo lo que venía de tus antepasados antes de llegar a Cristo. Y aún a veces estando en Cristo, tus abuelos y tus padres. Hoy el Señor te dice: levanta tus manos que han estado paralizadas, tus rodillas que han estado paralizadas, y comienza a trabajar. Si tus antepasados tuvieron un corazón infiel a Dios, comienza a trabajar en tu corazón y pídele al Espíritu Santo que trabaje en tu corazón para que tu corazón sea constante y fiel en su relación con el Señor. Amén. Que no te desanimes en el camino, en el proceso, en el andar. Ora a Dios para obtener la fortaleza y obedecer su palabra, los principios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de vivir bajo principios bíblicos, eternos e imperecederos. Y ora al Señor y pide al Espíritu Santo: ayúdame a recordar todas las cosas que has hecho. Creo que había olvidado todas estas cosas, y ayúdame a enderezar este camino para mis hijos, para mis nietos, Señor. Ellos tendrán sus propios procesos, ellos tendrán sus propias luchas, pero no sea porque yo como abuelo o padre les he dejado un camino tan torcido y perverso, sino que ellos puedan reconocer
Mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, mi abuelo se equivocó, pero corrigió sus errores. Amén. Pero corrigieron sus errores y Dios los respaldó y Dios los restauró. Y ese mismo Dios de mis abuelos y de mis padres es mi Dios. Amén. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tus nietos? Amén. Es tiempo de buscar al Señor. Una dosis de obediencia. Y les tengo una tarea. ¿Sabes qué? Hebreos más adelante, capítulo 13 dice: y obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Nunca me gusta chapear con esto, ¿verdad? Sacar la licencia, la chapa. Mira, soy tu pastor. No para controlar la vida. Un pastor no para controlar la vida de las personas, ni las finanzas de las personas, ni... No. No es eso. Pastor es un guía espiritual. Alguien que cuida, alguien que ora por ti, alguien que te cubre en oración, alguien que ora al Señor y le pide dirección al Señor para hablarte, para aconsejarte y para corregirte y exhortarte o confrontarte. Ya sé que puedo confrontado. Para confrontarte. Hoy quiero hacerte una invitación, darte un consejo. Esta semana en tus devocionales, agarra un cuaderno, agarra un lápiz, ora al Señor y escribe puntualmente los milagros y las maravillas que desde niño o desde que estás en el Señor Dios ha hecho por ti. No abrió el mar rojo, no viste una columna de nube de fuego, no ha caído el maná, pero yo sé que el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. Y te vas a sentir tan bien, tan agradecido y vas a tener tanto que contarle a otros. Hágalo puntualmente para que lo comparta en los grupos celulares. Hágalo puntualmente para que de repente el domingo pase por acá y diga, lea una de las que tantas cosas que el Señor ha hecho en usted. No se asuste. Después no viene el siguiente domingo para... Hágalo. Y su mente va a empezar a recordar y va a dejar de quejarse. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aplaude al Señor. Porque Él es el mismo. El mismo Dios que te sanó ayer, te sana hoy, te sanará mañana. El mismo Dios que te proveyó y suplió tu necesidad, ayer lo hará hoy. El mismo Dios que resolvió el problema y el mismo Dios que sanó tu herida, lo hará ahora otra vez. Señor, gracias te damos por esta dosis de tu palabra, la obediencia que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido por favor que nos inquietes en esta tarea de recordar esta semana qué cosas hiciste y ya no recordamos y ya no se la contamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ayúdanos en esta semana a reunirnos con hermanos, con familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos y contarle alguna de estas experiencias de lo que tú has hecho en nosotros. Que aun cuando digan, papá, ya eso me lo sé, ya me lo dijiste, tú le puedas decir, pero quiero recordártelo. Porque mi Dios, el Dios de tu abuelo, mi Dios, el Dios de tu padre, es tu Dios. Es tu Dios. Y será el Dios de tus hijos. Señor, gracias. Gracias, gracias. Bendice a nuestros niños que están acá a nuestra derecha, de nuestros hermanos y a mi izquierda, Señor, del altar. Bendice a nuestros niños y bendice esta iglesia de niños que queremos construir, donde queremos sembrar una semilla que va a ser regada, Señor, una y otra vez en cada hogar, en cada casa. Señor, ayúdanos, bendícelos. Ayúdanos a levantar una generación diferente, unas familias funcionales, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, trae sanidad física. Levanta tu mano y trae sanidad física, Señor. Llévate toda dolencia, llévate toda enfermedad. En el nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad de nuestros cuerpos, toda infección, toda malformación, todo virus en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre.
nombre delante del cual toda la tierra tiembla, nombre que está por encima de todo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús declaramos de sanidad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Toda afección se va en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, para aquellos que nos ven, que nos escuchan. Señor, la sanidad sobre sus cuerpos, sobre su vida. Haz milagros hoy también, Señor, que puedan ser escritos y contados en ese libro de nuevos milagros que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para contarle a nuestros nietos, para contarle a nuestros hijos. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Espero que hayas podido disfrutar de este hermoso mensaje que Dios tenía destinado para ti. La palabra de Dios nunca llega tarde. Llega en el momento justo cuando la necesitamos. Quiero invitarte a nuestra iglesia a los servicios presenciales. Esta es tu casa y nosotros velaremos para que sea un lugar seguro para ti. Garantizamos la limpieza y desinfección del lugar después de cada reunión. El uso del tapaboca y la distancia física es obligatorio. Evita el contacto de manos, abrazos y besos. Al llegar podrás desinfectar tu calzado, tomaremos tu temperatura y colocaremos antibacterial en tus manos. Estamos conscientes de la alta tasa de contagios estas últimas semanas, pero creemos que si hacemos las cosas correctamente, Dios nos respaldará. La iglesia debe permanecer abierta y ser ese lugar seguro de refugio para nuestras almas en tiempos difíciles. Recuerda, Centro Cristiano Nuevo Amanecer, un lugar seguro para ti y tu familia. Te esperamos.